Muy bien, ahora sí quiero que hablemos de esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que ha llegado a nuestro canal de YouTube de Universidad Nómada a través de nuestro WhatsApp. En este primer capítulo se habla de cómo es importante iniciar un proceso democrático que pretende solucionar en buena medida los problemas sociales y políticos de nuestra nación. Y acá trataremos de construir una revolución educativa, obviamente sin usar armas, con la certeza de buscar los objetivos desde nuestra voluntad. Ustedes saben que llevamos más de 200 años de un intento de construcción de una república, de un Estado-nación. Y en este camino han muerto gran cantidad de denunciantes, como políticos que ustedes ya conocen, como Jaime Pardo Leal, como Bernardo Jaramillo Osa, como Carlos Pizarro León Gómez, como Gaitán. También han muerto o han sido asesinados, para ser más precisos, periodistas como Jaime Garzón, como Jaime Vázquez. Y en esa medida, las protestas han traído algunos resultados que no han sido contundentes. Por eso llegó el momento de actuar de manera decidida y verdaderamente patriótica, sin exponernos a la violencia en forma directa, porque la lucha armada ya no tiene sentido, porque tenemos un gobierno en este momento que respeta la democracia, que permite la protesta de todos los sectores sociales. Y como ustedes saben, me llegó al WhatsApp hace algún tiempo el proyecto denominado Por una democracia participativa real, que nos muestra en forma práctica cómo hacer una revolución sin armas. Nuestras armas son la inteligencia, la verdad, la palabra, el intento de tener humildad, que no es fácil, el respeto hacia las demás personas y lo más importante, sin exponernos físicamente en forma directa a la violencia, porque ya sabemos lo que pasa cuando uno hace un cubrimiento de una marcha uribista, que uno se está exponiendo a una violencia verbal, a una violencia física, a una violencia simbólica. Y en esa medida me identifico con los proyectos de educación popular que buscan esa revolución educativa pacífica. Y también me identifico con esta propuesta que me ha llegado al WhatsApp de Universidad Nómada, porque es una iniciativa del pueblo y para el pueblo, que no está muy lejos de los puntos que propone el presidente Petro, pero que tiene su autonomía. Y que esta propuesta que me ha llegado al WhatsApp sirve para adelantar un proceso cívico, pero no como el Medellín cívico de Pablo Escobar y Medellín sin Tugurios y de Álvaro Uribe, no. Es para alcanzar una democracia real. Y el proyecto que me están invitando a compartir con ustedes se titula Revolución Democrática Pacífica Desarmada, desde nuestras casas, utilizando la fuerza de la globalización de las comunicaciones. Entiéndanse redes sociales, canales alternativos de comunicación, proyectos de educación popular, asambleas comunitarias. Y así, en este proyecto, se nos invita a hacer uso de nuestro poder como constituyentes primarios. El constituyente primario no es el presidente Gustavo Petro Urrego, no es el poder judicial, no es el poder legislativo, es el pueblo el que como constituyente primario debe asegurarse e intentar asegurar que los mandatarios que elijamos en las elecciones sean únicamente unos administradores
de las decisiones tomadas por el pueblo y también a cerrar la posibilidad que los políticos se conviertan en politiqueros que abusan de su poder. Queremos realmente políticos que se comprometan con la causa del pueblo, que traten de ser lo más independientes posible de los poderes hegemónicos y económicos, que haya una reforma constitucional que realmente esté acomodada al pueblo y a los intereses económicos y políticos del pueblo raso. Inicialmente se habla de cómo entender esa revolución democrática, pacífica, desarmada como una oportunidad de una democracia participativa real, una democracia que no sea solamente para la aristocracia, como en la antigua Grecia, o que no sea solamente para las élites, como ha pasado con la plutocracia colombiana. Entonces, en este primer capítulo hay una introducción que yo ya les había compartido, pero que les quiero compartir para que refresquemos memoria en qué consiste este proceso, que es muy importante para entender las dinámicas y sobre todo para que nos organicemos realmente como lo que somos, como el constituyente primario, que entendamos que los funcionarios que hemos elegido son solamente administradores, son solamente representantes y que el pueblo raso es el que debe tener la última palabra. Y por eso quiero compartirles esta reflexión como forma de introducirnos un poco a lo que es este proyecto. Vamos a ponerle cuidado a esto, lo que implica una Asamblea Nacional Constituyente desde el mismo pueblo. Pongan atención a esto, por favor, y así repasamos los conceptos. Comentarios sobre este video: el camino no son las armas, palabras de Petro en Chile. Perfectamente podemos concluir que en los tiempos de los años 70 y anteriores, solo imperaban los medios de comunicación controlados por el establecimiento, y todo el que pensara diferente era tildado de comunista, y como tal perseguido hasta la muerte. No se veía otro camino distinto al de las armas, como opción de supervivencia, si uno como ciudadano inconforme decidía intentar el cambio. Hoy son otros tiempos, tenemos la globalización de las comunicaciones a nuestro alcance, podemos con la visibilización en las redes sociales, y en los medios de comunicación alternativos, dar a conocer nuestras ideas e impulsar el cambio hacia una democracia real. El proyecto por una democracia participativa real, es 100% pacifista y tiene como propósito central, desarrollar la revolución democrática pacífica desarmada, apoyándonos en la organización del pueblo, a través de las comunicaciones, para que en forma democrática decida, si realmente quiere el cambio, y de una vez por todas tome el poder de constituyente primario, y haga valer sus derechos. Bueno, ahí tienen ustedes un repaso de lo que ya se había propuesto y también quiero que escuchemos otro apartado muy importante que vamos a tener en cuenta más adelante. Voy a compartirles el otro audio, que esto nos llega desde el mismo pueblo y es una propuesta bastante organizada de lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. Comentario general relativo a los dos videos del presidente Petro. Como pueden observar, hay una coincidencia casi total, en algunos conceptos tratados en el video del proyecto, con las palabras del señor presidente. Esto a pesar que el proyecto se escribió en el año 2021. Y no es una simple coincidencia, es la validación de la realidad que estamos viviendo, ya hace más de 200 años. El pueblo tiene que moverse más rápido que el gobierno. Dice el presidente Petro. Llegamos para iniciar una era. Enfatiza nuevamente el presidente Petro.
llamando al pueblo a actuar ya, a no dejar pasar esta oportunidad del único gobierno progresista de nuestra nación. Exactamente, es un gobierno progresista y por eso lo apoyamos y también lo criticamos, o sea, porque tampoco somos borregos. Y es importante que podamos hacer esta revolución pacífica desarmada desde el mismo pueblo y para el pueblo. Y por eso les agradezco mucho que estén en sintonía, que den me gusta para que esta información les llegue a más personas, para que entendamos lo que significa una Asamblea Nacional Constituyente y cómo se diferencia de una asamblea o una reforma constitucional, como la de 1910, por ejemplo. O sea, la de 1910 fue una asamblea constitucional y la de 1991, como ustedes saben, fue una asamblea constituyente. Y yo pienso que hay entidades que hay que eliminarlas o reestructurarlas y limpiarlas del todo, como la Procuraduría General de la Nación. Y es importante esto, comprender todos los procesos. Bueno, voy a mostrarles un organigrama que también me han enviado, que hace parte de este capítulo uno. Y ahí van a notar ustedes que es importante comprender esa diferencia entre asamblea constituyente y asamblea constitucional. La asamblea constituyente es un organismo de representantes colegiados elegidos por los ciudadanos que tiene como función redactar una nueva constitución. Fue justamente, como ustedes saben, el mecanismo que dio génesis a la Carta Magna que nos rige actualmente, la de 1991. Se nombró un grupo colegiado que terminó siendo conformado por politiqueros tradicionales y por integrantes del M19, que finalmente terminaron haciendo unos acuerdos entre sus miembros que afectaron seriamente las posibilidades que el pueblo le hiciese reformas a la Constitución que nos rige. Hoy es casi imposible que el pueblo reforme la Constitución y es el Congreso el que lo hace como poder legislativo. Y lamentablemente ustedes saben que el Congreso está lleno de muchos politiqueros tradicionales que le hacen reformas a la Constitución, pero de una manera muy corrupta, con conflicto de intereses, intereses politiqueros, económicos y de otras índoles. Y por otra parte, también es importante hablar del concepto de la Asamblea Constitucional, que es un organismo de representantes colegiados, también elegidos por el pueblo, para hacer reformas a la Constitución política vigente, que es la del 91. Y vale decir, en este sentido, que el constituyente primario es el pueblo, que decide cómo hacerlo y se puede hacer de dos maneras. Uno, nombrar la Asamblea Constitucional para que delibere y decida qué reformas hacer, cosa que terminaría en circunstancias similares a la Asamblea Constituyente, en tanto que los integrantes negocian y van viendo cómo reforman la Constitución. Y el segundo mecanismo es el pueblo, a través de un referendo, hace reformas, delega en una asamblea constitucional la incorporación al texto de la Carta Magna sin cambiar la esencia o la sustancia de la reforma, y de este modo la Asamblea Constitucional se hace también según reglas establecidas por el mismo pueblo. De todas maneras, la elección de la Asamblea Constitucional debe ser democrática e incluyente. Bueno, como hicimos aquí en Universidad Nómada, debe ser democrática en lo político, incluyente en lo social
equitativa en lo económico y sostenible en lo ambiental. Y en esa medida es importante que analicemos diferentes textos que hablan sobre este tema. Particularmente, hay uno que se llama Hacia una asamblea constitucional como instrumento de democratización ciudadana y herramienta de paz en Colombia, escrito por los profesores Óscar Mejía Quintana y Maritza Formizano Prada. Es importante porque este tipo de textos nos ayudan a entender la base estructural filosófica de este proyecto. Y en ese contexto es importante recordar varios videos y varias tesis que ha expuesto el mismo presidente Gustavo Petro. Cuando Petro dice, el momento es hoy. También cuando Petro dijo en Chile, el camino no son las armas, porque las guerrillas deberían desmovilizarse, si realmente son guerrillas. Si no se desmovilizan es porque son narcoguerrillas, pero las disidencias de las FARC y el ELN y lo que queda del EPL deben desmovilizarse porque tienen un presidente democrático, un presidente que no los manda a matar por hacer política de civil. Desde que el 7 de agosto de 2022 Petro se montó a la presidencia, estas guerrillas debieron dejar las armas. La lucha armada guerrillera ya no tiene sentido, porque eso ayuda a darle alimento a los grupos paramilitares y también a darle votos al uribismo. Las guerrillas, lamentablemente, son las que le han dado votos durante más de 20 años al uribismo. Entonces, es momento de acabar con la lucha guerrillera armada y solamente hacer la lucha política desde los medios alternativos de comunicación. Ese es mi mensaje para las FARC o lo que queda de las FARC, para el ELN, para el EPL. La lucha guerrillera de izquierda o de extrema izquierda ya no tiene sentido. Y esa propuesta de una revolución armada pacífica desde el pueblo como constituyente primario parte de esa premisa. Y en este proyecto que nos comparten, también es importante considerar las palabras que dijo el presidente Petro en el cierre del año del sector solidario, cuando Petro dice, juntos somos poderosos y todas las fuerzas democráticas y progresistas de Colombia deben unirse, porque si usted dice ser demócrata y progresista y marcha con los uribistas, eso es bastante incoherente. Y finalmente se propone conformar una revolución democrática pacífica desarmada que será promulgada por un comité cívico para una democracia real participativa. Y esto solamente se logra repensando por qué la paz es el camino, el diálogo, la democracia deliberativa y cuáles son los fundamentos de los grupos insurgentes o estos grupos solamente son narcoguerrillas. Y en ese contexto nos proponen que formemos dos comités de invitados y un comité de asesores. Y acá nos hacen unas sugerencias, pues yo difiero sinceramente en algunos nombres, pero quiero que los discutamos, porque aquí les voy a mostrar cuáles son los invitados a formar el comité cívico para una democracia participativa real. Sinceramente hay personajes aquí que a mí no me cuadran mucho, pero aún así los voy a compartir. Aquí está la invitación. Por ejemplo, Santiago Alarcón, María Paula, Sara Tufano. Por ejemplo, a mí Sara Tufano no me parece que merece estar ahí, porque es una señora que está atacando sin bases el gobierno de Petro. Leila Chukfi, Juanca El Broqui, María Fernanda Carrascal, Jairo Patiño,
Manuel G. Jaimes, Juan Pablo Olson, Tulio Ramírez. O sea, ahí están del 11 al 20 de los invitados a este comité. Y acá hay otros que sugieren como asesores legales y asesores constitucionales. Ahí se los voy a mostrar para que ustedes me den su opinión. Miren, están proponiendo a estos. Óscar Mejía Quintana, por ejemplo, ese tampoco me gusta. Gilberto Tobón Sanín, alguien que le quita responsabilidad a Uribe por falsos positivos, no merece realmente hacer parte de este comité. Bueno, Daniel Mendoza Leal sí, Miguel Ángel del Río sí, Alirio Uribe Muñoz sí, Augusto A. Ocampo está bien, Juan Trujillo, la doctora Norma Ramos y Nilsson. Esos son los que sugieren inicialmente para asesoría legal. Me parece que está bien. Y por otra parte, también se sugiere una encuesta que debe responderse por los comités y también por ustedes como público. Aquí les voy a mostrar la encuesta. A ver ustedes qué opinan. Creo que ahí está bien, ahí está, ahí se entiende más o menos la letra. Ahora sí voy a compartir pantalla. La encuesta general para inicio del proceso democrático pacífico. Esta encuesta se diligencia y se manda a este correo: rdp de universidad nómada proton.me. Considerando la independencia tuvo como resultado real el cambio de amos, de los españoles pasamos a manos de las clases dominantes de nuestro país. 2. Llevamos muchos años protestando y denunciando, pero pasa poco, por no decir nada. 3. Los grupos insurgentes que han nacido como resultado de los abusos de las clases dominantes han demostrado históricamente que las armas no son el camino. 4. Los intentos de desarrollar una democracia por las vías tradicionales han sido y son bloqueadas por los intereses de las clases dominantes, apoyándose en el poder, los medios de comunicación, que yo los llamaría desinformación, y en la fuerza violenta. El genocidio a la Unión Patriótica es simplemente una muestra. 5. El pueblo no es consciente del poder que tiene como constituyente primario y a cambio le ha entregado el poder a las clases dominantes que a base de corrupción y abuso de poder se han robado los impuestos y la riqueza nacional. 6. Nuestra constitución política del 91 ha sido reformada más de 50 veces sin consultarle al pueblo. Mucho ojo con ese punto. 7. Es necesario hacer una reforma integral a la constitución política, cerrándola de tal forma que sea únicamente el pueblo quien la pueda reformar. 8. Las condiciones actuales que permiten reformar la constitución están diseñadas para que sea únicamente la clase dominante quien la pueda reformar. 9. La historia ha demostrado que los pocos cambios que algún gobierno ha realizado a favor del pueblo, el gobierno de turno los anula si es su interés. Es previsible que los cambios que el gobierno actual logre realizar en caso que la extrema derecha gane las próximas elecciones presidenciales, los retrocederán, acomodándolos a sus intereses políticos y económicos. 10. Es vital fortalecer la constitución política de Colombia a través de reformas que obliguen al gobierno de turno a respetar las decisiones del pueblo, sin importar de qué corriente política sea. Que el problema central de nuestra sociedad no sea quién nos gobierne, sino que se respete la Constitución y las leyes. 11. La paz como bien supremo de la sociedad solo se logra con una Constitución fuerte y cerrada, impidiendo que las fuerzas contrarias a la paz la cambien a su conveniencia. 12. La salud, como derecho esencial de la sociedad, se ha convertido en un negocio. Hoy no somos pacientes, somos clientes, además mal atendidos. 13. Es el momento de iniciar una revolución democrática pacífica desarmada, considerando que el gobierno actual es progresista,
y se encontrará apoyo por lo menos parcial. Por favor, sírvase a responder las siguientes preguntas, considerando que el proceso se desarrollará a través de los medios alternativos y redes sociales de manera pacífica y sin exposición directa a la violencia física. RDPD, Revolución Democrática Pacífica Desarmada. Pregunta, ¿cree usted en la posibilidad de hacer una revolución democrática pacífica apoyándose en la tecnología para evitar la exposición a la violencia? ¿Revolución desde nuestras casas? Sí. ¿Considera usted que es el momento de hacer valer nuestra condición de constituyente primario único? ¿El pueblo ejerce su poder? Sí. ¿Está usted de acuerdo en iniciar una revolución democrática pacífica desarmada? Sí. ¿Está usted dispuesto a participar activamente en comités de trabajo virtual tendiente a organizar el Comité Cívico para una democracia participativa real que impulse la revolución democrática pacífica desarmada? Sí. Considerando que los comités de trabajo para iniciar la RDPD por organización son limitados, en caso de no ser seleccionado, usted está en condición de apoyar desde sus posibilidades en hacer un aporte a través de los medios tecnológicos, redes sociales de visibilización del proyecto. Sí. Nombre: Wilmer Zuleta. Ciudad de domicilio: Medellín. Departamento: Antioquia. Correo electrónico: wazuleta@gmail. Y WhatsApp: 319-584-0680. Eso es lo que nos invitan a hacer. Quienes han hecho esta encuesta, yo le corregiría cositas de gramática, pero en contenido está excelente. Y esta encuesta es la que nos invita a ser totales constituyentes primarios.